La última vez estábamos viendo la siguiente cuestión, ¿no? Ya vimos que existe una familia casi ajena maximal, de tamaño mayor o igual que capa más, aplicando el lema de Kuratowski-Sor, ¿verdad? Y si uno no asume hipótesis generalizada del continuo, 2 a la capa, no, pero esta es la hipótesis generalizada del continuo, ¿no? Uno no está suponiendo esto. Aquí se los dibujé. Existe una familia casi ajena de tamaño 2 a la capa, perdón. Entonces, como no asumimos hipótesis del continuo, pues aquí ya me acuerdo que dibujé esta situación. Puse capa, 2 a la capa y dije que aquí hay cardinales. Y entonces, ¿existe familia casi ajena de tamaño 2 a la omega? En el caso de omega, sí. Ahora, si capa es mayor o igual que omega y 2 a la capa, la menor que capa es igual a capa, entonces hay una familia casi ajena de tamaño exactamente esta. ¿Sí? Entonces, vamos a redactar bien el teorema. Y dice así. A ver. Y dice el teorema 06 del 10 del 2021. Fíjense aquí. Si 2 a la capa, si 2 a la menor que capa es igual a capa, y capa es mayor o igual que omega, mayor que omega. Y capa es mayor que omega. ¿Esto qué es? Este 2 a la menor que capa es en la familia. Lo pueden pensar de dos maneras. Lo pueden pensar como las funciones que van de a en 2, en el 0, 1, ¿verdad? De tal manera que a tiene tamaño menor que capa. Bueno, y obviamente a está contenido en capa. Y luego le sacan su cardinal. O la otra manera de pensarlo sería esta, ¿no? 2 a la menor que capa va a ser el cardinal de todos los conjuntos A, de tal manera que, bueno, aquí sería A, de tal manera que A tiene tamaño más pequeño que capa. ¿Cómo sería este cardinal? O sea, si yo pongo potencia de omega, ¿quiénes son? Pues son todos los finitos unión los infinitos, ¿verdad? Obviamente. Y entonces aquí, ¿quién sería 2 a la menor que omega? 2 a la menor que omega sería exactamente los finitos. ¿Ok? Y pues ya sabemos cuánto tiene 2 a la menor que omega. ¿De qué tamaño es el conjunto de la familia de conjuntos finitos de omega? Pues omega, ¿no? O sea, lo que le da la no numerabilidad a potencia de omega son estos. ¿Sí? Es un ejercicio que les pongo, yo creo que en conjuntos 1, probar que este conjunto es numerable. Sí, queda claro entonces quién es este, ¿no? Son la familia de conjuntos de tamaño más pequeño que capa. Bueno, entonces dice así. Si, a ver, aquí no le puse qué estamos haciendo. Estamos viendo un teorema.
¿verdad? Y dice, si 2 a la menor que capa es igual a capa, con capa mayor que omega, entonces existe una familia casi ajena a, ya saben, a garigoleado, casi ajena a garigoleado, de tal manera que el cardinal de A tiene exactamente 2 a la capa. ¿De acuerdo? ¿Puedo quitar estos conjuntos de abajo? Los que son de Sí. tamaño más pequeñito, ¿no? Abajo los estoy pensando como conjuntos y arriba como su función característica. Originalmente debería de ser las funciones características, ¿no? Porque acuérdense que esta notación la utilizamos para funciones que van de este conjunto aquí, ¿no? Entonces, digamos como funciones características, pero piénsenlo como los conjuntos pequeños, ¿no? O sea, potencia de capa, otra vez se divide en 2 a la menor que capa y 2 a la capa, ¿no? Los conjuntos más pequeños, de tamaño más pequeño que capa, unión, los de tamaño capa. Sí, así piénsenos. Igual que como lo hacemos con los naturales, los finitos y los infinitos. Bueno, entonces la demostración es eh, un poco amañada. Pero vamos a utilizar la técnica de colores para entender cómo es el procedimiento y ahorita lo escribimos bien. Ok, entonces vamos a ponerlo así. El conjunto sobre el cual vamos a sea I, el conjunto sobre el cual vamos a hacer nuestra familia. El conjunto de todos los X contenidos en capa, de tal manera que el supremo de X es menor estricto que capa. Ok, entonces vamos dibujándolo. ¿Cómo me queda esto? A ver. Aquí tengo mi conjunto capa. Aquí está el 0. Y aquí llegamos a capa. Entonces, ¿quién es este conjunto? Son todos aquellos cuyo supremo se queda por debajo. Entonces, por ejemplo, podría yo tener ¿no? Podría yo tener este conjunto negro y su supremo se quedó ahí. Luego llega otro conjunto y me dice, bueno, no llego hasta allá. ¿Vale? Y si tengo un conjunto que acaba igual que capa, o sea, cuyo supremo es capa, ese no lo considero. ¿Sale? ¿Sí está bien? Bueno, pues borro porque voy a utilizar este dibujo muchas veces. Bueno, entonces, noten que este conjunto, ese este conjunto es exactamente I, ¿no? El cardinal de I, pues es 2 a la menor que capa. Son conjuntos que tienen menos valores y esto por hipótesis es capa. ¿De acuerdo? Entonces, la familia casi ajena, acuérdense que las familias casi ajenas a se dan en potencia de capa.
¿Ok? Entonces la familia que nosotros vamos a dar no la vamos a dar en potencia de capa, sino que la familia A, pues como tienen el mismo tamaño, pues da lo mismo si lo considero en potencia de capa o en potencia de I. ¿Sale? Es decir, si yo tomo un A en agar y goleado, pues entonces va a ser un elemento de potencia de I, y esto quiere decir que A va a estar contenido en I. Sí está bien, ¿no? En lugar de hacerlo en potencia de capa, lo hacemos en potencia de I, y pues da lo mismo. ¿Ok? Bueno, yo digo que sí está claro. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para cada eh, para cada ahora mm, ah, ah, ahorita, no se me vayan a hacer bolas. Uno se suele hacer bolas en este paso, pero espero que no nos hagamos bolas. Para cada X mayúscula, contenido en capa, definimos A sub X mayúscula como, fíjense bien, X intersección alfa, de tal manera que alfa es menor que capa. Ah, qué chistoso está. A ver. Vamos a ver. Píntenme aquí una X cualquiera. Una X contenida en capa. Entonces, una X contenida en capa es algo así. Bueno, no, antes de pintar la X, pinten todos los ordinales que tienen aquí en este. Entonces, aquí tengo pues a 1, a 2, a 3, a omega. Por aquí está omega más 1, ¿verdad? Por aquí ya apareció omega 1, etcétera. ¿Sí? Todos los que están del mismo color que la línea son los ordinales. ¿Ok? Y los que yo voy a agarrar son mi X. Obviamente los ordinales rellenan todo, ¿no? Entonces los ordinales pues se ven así, uno tras otro, y aquí sale el límite, pues, pero así son todos los ordinales, ¿no? A alfa con alfa menor que capa. Bueno, son un montón. ¿Ok? Así. Todos los ordinales son todos los elementos hasta capa. Ahora de ahí, escójanme una X. Entonces escogemos la X, vamos a ponerla de azul para que resalte. Azul. Y ya. Ahora díganme quién es este AX. Pues así como lo dibujé, así como está dibujado aquí, fíjense, es lo azul, o sea, los elementos de X son solamente los azules, ¿eh? No todo lo de atrás. Lo de atrás no. Pero los elementos de alfa sí es todo lo de atrás. Es decir, si ustedes me dicen, oye, ¿quién es omega?
Omega es todo lo que está antes de omega. ¿Ok? Pero los elementos de X solamente son los azules. Entonces, ¿cómo queda este AX? Pues fíjense, voy a agarrar a X, que es lo azul, y lo voy intersectando con cada uno de los ordinales. Entonces, pues aquí no hay nada, aquí ya es vacío, aquí es vacío, aquí es vacío, aquí es vacío, y hasta que llego a este, ya lo intersecté con el azul, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, el primer elemento de AX es esto que voy a dibujar de amarillo. El primer elemento de AX es esto, lo que intersecta lo azul con, con lo anterior. ¿Sí estamos o no? Luego, sigo moviéndome y pues no, todavía no encuentro nada de AX. ¿Cuál va a ser otro elemento? Fíjense que ahora los elementos son bolas, ¿eh? Son, pues, o sea, son subconjuntos, pues. Los elementos de AX son subconjuntos de capa. Déjenme escribirlo eso. Los elementos de A sub X son subconjuntos de capa, ¿sí? Y entonces sigo avanzando, ¿y dónde me encuentro el otro conjunto? Pues va a ser, en este caso, estos dos, ¿no? Bueno, en el primer caso era solo el azul. Eh, Solo el azulito. Bueno, va a ser lo que intersecta lo azul con todo lo que está atrás. ¿Ok? Entonces, el primer conjunto solamente constaba de este punto azul, ¿verdad? El siguiente conjunto ya consta de estos dos puntos. El siguiente conjunto, pues consta de todos estos, de todos los azules, ¿verdad? Y claro que se van repitiendo porque, por ejemplo, en este caso, los dos últimos pues son iguales. Lo que intersecta el azul con este ordinal es lo mismo que lo que intersecta el azul con este. ¿Ok? Pero eventualmente van cambiando. ¿Queda claro? ¿Sí Sí, está? sí, sí se ve. Bueno, noten. ¿Qué color tan feo? Noten que si X es distinto de Y, entonces AX es distinto de AY. ¿Están de acuerdo? Pues sí, porque cuando X es distinto de Y, dibujan otro conjunto, llámenle Y, y pónganlo distinto de X en un solo punto. ¿No? Ahí dibújanlo en otro color. Y entonces cuando llego a ese momento, pues el conjunto amarillo es el que va a ser distinto de los dos. No sé si eso está claro. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, también. Ok. Entonces ya ni dibujo al Y, ¿no? Entonces AX es distinto de Y. Además, si X tiene tamaño capa, entonces AX también. Ah, pero espérenme, algo más. Eh, eh, bueno, o sea, ¿qué quiere decir que X tenga tamaño capa? Bueno, para empezar, quiere decir que va a acabar junto con capa. Eso es muy chistoso, ¿no? Los conjuntos de capa, de tamaño capa, acaban hasta el final con capa. No pueden estar antes, porque si no, pues no tendría tamaño capa, ¿no?
Es como los conjuntos infinitos. No hay un conjunto finito acotado, ¿no? O sea, todos los conjuntos, en omega, todos los conjuntos infinitos son no acotados, ¿de acuerdo? Entonces aquí pasa lo mismo, los conjuntos de tamaño kappa son no acotados. Entonces, si mi conjunto de tamaño kappa es no acotado, eso significa que va a acabar junto con kappa, ¿verdad? Así los tengo. ¿Y cuántos conjuntos amarillos voy a tener? Pues tantos como X, ¿no? O sea, kappa. Ajá. ¿Estamos o no? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora quisiera yo hacer un poquito más grande el pizarrón para que aquí me cupiera y no tener que dar la vuelta. Bueno, entonces ahora fíjense. Por otro lado, aquí punto. Ajá. Además, AX son los conjuntos amarillos, está contenido en I. Porque todos los conjuntos tienen tamaño menor que kappa. O sea, van creciendo, pero tienen tamaño menor que kappa. ¿Sí o no? Sí, queda claro. Y AX intersectado con AY tiene tamaño menor que kappa. ¿Por qué? Porque ¿por qué? ¿Por qué? AX intersectado con AY tiene tamaño menor que kappa. Esto ya no sé por qué. Déjenme ver. Ah, ya, esta parte no la había leído. Dice, si X es distinto a Y, entonces AX intersectado con AY es menor que kappa, porque si tomamos a alguien, alguna beta, de tal manera que beta está en X, sí, solo sí. A ver, dice. A ver, se los voy a escribir porque no le... Puedo cambiarle o borro aquí, ¿no? Los conjuntos de X. Borro este pedacito. Sí. ¿Esto es del Kunen? Sí. Nada más que se me fue este detallito. Entonces, déjenme escribírselos con otro color. Dice aquí, si X es distinto de Y, entonces AX intersección con AY, aquí le pongo paréntesis, perdón, tiene tamaño menor que acá. Y aquí agarra y dice, pues, sea beta, de tal manera que no es cierto que beta está en X, sí, solo sí, beta está en Y. A este enunciado es el que no le entiendo. Sea beta tal que beta está en X, no es cierto que beta está en X. ¿Este beta qué es? A ver, ayúdenme con la negación lógica. No es cierto esto, quiere decir que si beta está en X, no está en Y.
beta no está en Y, o beta está en Y, pero no está en beta. O sea, beta es elemento de X, X ¿No sería más bien beta Y. está en X y beta no está en Y, o beta está en Y y beta no está en X? y Ajá, sí, solo está en uno. sí, exacto. Es Sí, uno sí. que solo está en uno, ¿no? Es uno que solo está en X o Y. Entonces, ya. Sí, sí sale entonces. Entonces sí voy a tener que pintar a mi Y. Fíjense. Este, claro. Voy a pintar a mi Y de verde. La Y va a ser exactamente igual que la X, pero va a tener este elemento verde. ¿Ok? ¿Sale? Entonces este verde está en Y, pero no está en X. ¿Ok? Entonces, en AX es el amarillo que teníamos, pero sin el punto verde. ¿Sí? O sea, este AX, ¿cómo es? Bueno, no AX, este elemento, AX es toda la familia, ¿no? Toda la familia. ¿Sale? O sea, toda la familia amarilla. Ajá. Y este elemento amarillo, ¿cómo es? Tiene solamente a los azules. ¿Ok? Y cuando llega a Y, ¿sí? Este elemento verde tiene no solamente a los azulitos que dibujamos aquí, sino también tiene a este punto, ¿ok? Y entonces ya no son, ya no son el mismo, pues. O sea, el amarillo y el verde ya no son iguales. ¿Sí lo ven? Pero no nada más con ese, sino también con este. Cuando lo veo como elemento de AX, solamente está intersectando a los azules. Y cuando lo veo como elemento de AY, tiene a los azules, pero también al verde. Y así pasa con todos. ¿No? Por aquí venía el amarillo, que es el elemento de AX. ¿Y a quién agarra este? Agarra a todos los azules, pero sin el verde. Y cuando lo veo como elemento de AY, está agarrando a los azules con el verde. ¿Sí? Sí quedó, ¿no? A ver, ¿cómo está funcionando? ¿Va de nuevo? Sí. Va de nuevo todo. Lo voy a volver a dibujar. Acuérdense que el AX son los elementos amarillos. ¿Sale? Entonces lo voy a tratar de volver a dibujar. A ver si queda más o menos claro. Entonces, bien así. Fíjense bien, ¿eh? Entonces, por aquí tengo a capa, ¿verdad? Y por aquí voy a dibujar de azul. Allá no dibujo los ordinales que están ahí. No, dibujo de azul a X. Este fue X. ¿Y quién es AX? Pues es ir considerando todos los para atrás, ¿no? Las intersecciones con lo azul, pero para atrás. Entonces, ¿quiénes serían los elementos de AX? Lo voy a pintar aquí. Los elementos de AX sería este, ¿verdad? Luego sería el conjunto que tiene a estos dos. Luego sería el conjunto que tiene a estos tres. El conjunto que tiene a estos cuatro. Van creciendo así, ¿no? ¿Sí estamos bien con eso? Sí. Ahora, ahora dibujan en otro capa. Imagínense que tienen a Y, que se parece mucho a X. Se parece mucho a X, pero tiene un punto más. Vamos a ponerle el punto más así. ¿Ok? Y entonces, ¿quiénes son los elementos de AY? Aquí abajo elegí exactamente los mismos, ¿eh?
Entonces, ¿quiénes son los elementos de AY? Pues va a elegir a este, que es el mismo que tengo arriba. Va a elegir a este, que es el mismo que agarró aquí a estos dos. A este, que es el mismo azul de aquí arriba. Y hasta aquí todavía son iguales. ¿Ok? Pero en el siguiente paso, vean cómo era el siguiente elemento de AX. Pues no creció. Y el siguiente elemento de AY, ¿cómo es? Pues agarró a nuestro elemento que los distinguía. ¿Sí ven que el último cuadro azul ya no es igual al último cuadro verde? ¿Por qué? Pues porque se están distinguiendo por este elemento. Y si continúo con los cuadros, ¿cuál va a ser el siguiente elemento de AY? Pues este de aquí, ¿no? Y el siguiente elemento de AX, pues este de aquí. Pero no, perdón, lo dibujé con verde. Pero no son iguales, ¿por qué? Pues por el mismo elemento. ¿Sí lo ven? Aquí tiene a esta cruz negra, y aquí a esta cruz verde, y este no tiene la cruz verde. Entonces, ¿cuántos estuvieron en AX y en AY? Pues a lo más, capa. A lo más menos que capa, perdón. ¿Sí quedó o no quedó? Sí. Ok, Jeremías dice que sí. Isaac, no, Marcos dice que también. Sí, entonces, por eso les decía, esta familia está contenida en potencia, es decir, si un elemento A va a ser un subconjunto de I, que un elemento, pues es lo que yo estoy dibujando como bolas. Bueno, entonces con esto ya terminamos. Entonces, la familia A, que consiste de los AX, de tal manera que X tiene tamaño capa, es una familia casi ajena. ¿Qué necesitábamos para que fuera casi ajena? Que fueran grandes, o sea que su tamaño sea de tamaño capa, lo cual aquí lo palomeamos, y que la intersección entre cualesquiera dos de ellos fuera menor que capa, ¿verdad? ¿Y cuántos tengo? Y el cardinal de A es 2 a la capa, porque son los conjuntos grandes, ¿no? Aquí le puse. Y el cardinal de X es igual a capa. Entonces, potencia de capa, otra vez, se distingue entre quiénes. 2 a la menor que capa, unión 2 a la capa, ¿no? Los conjuntos de tamaño menor que capa. Y entonces, como yo estoy tomando los de tamaño capa, pues entonces esta familia tiene tamaño 2 a la capa. Bueno, ya esto es una familia casi ajena maximal, perdón, casi ajena, en un conjunto de tamaño capa. Por lo tanto, tomando las correspondientes copias, se tiene el resultado. Sí, o sea, ahorita lo hicimos aquí en I. Fue donde hicimos las familias así. Bueno, los elementos de la familia son estos y tomé por cada X. Pero yo sé que I es biyectable con capa. Entonces doy una biyección y copio los mismos conjuntos y eso ya me da la familia. Como estamos hablando solamente de cardinalidad, no me importa mucho la estructura de I. Lo que me importa es que haya una biyección entre él y capa. ¿Quedamos? Bueno, entonces,
Bueno, y otra vez por el lema de Kuratowski-Sor, pueden extenderlo esto a una familia casi ajena maximal. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hipótesis generalizada del continuo no se vale? ¿Verdad? Y entonces 2 a la capa es estrictamente mayor que capa más, el sucesor de capa. Entonces vean cuál es la situación. La situación es que yo tengo aquí a capa. Aquí tengo 2 a la capa. Y acabamos de mostrar que... ¿Qué mostramos? Que si me dan una familia de este tamaño, una A de este tamaño, no puede ser maximal. Maximal. Eso fue lo que demostré el jueves pasado, ¿no? Ahorita me dijeron que si se cumple esta hipótesis, 2 a la menor que capa es igual a capa. Aquí ya hay. ¿Ok? Y la pregunta natural sería, bueno, aquí está capa más. Y la pregunta natural sería, ¿qué pasa con los que están aquí en medio? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Puedo encontrar familias casi ajenas maximales aquí en medio? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si se vale la negación de la hipótesis del continuo? Y y entonces existirá una, le voy a poner más family, ya familia casi ajena maximal, ¿no? Una familia más maximal almost disjoint de tamaño capa más. Esta sería la pregunta. ¿Sí? ¿Será posible encontrar una, no solamente de tamaño capa más, ¿no? Sino de todos los cardinales que estén aquí? ¿Será posible encontrar familias casi ajenas maximales o la primerita que encontramos es acá? Esa sería la pregunta. ¿Ok? Bueno, pues esta pregunta tan inocente no puede ser... Obviamente si se vale la hipótesis generalizada del continuo, pues no hay nadie aquí y ya vimos que sí podemos tener familias de tamaño 2 a la capa. Entonces, hipótesis del continuo trivializa la pregunta. Entonces, nunca se dice, vamos a trabajar con la negación, pero de manera implícita se está asumiendo la hipótesis, la negación de la hipótesis del continuo. ¿Ok? Bueno, la respuesta es un enunciado independiente. Independiente de ZFC. Y pues vamos a demostrarlo utilizando el axioma de Martin, ¿no? Con axioma de Martin sale una parte, y con hipótesis generalizada del continuo, pues sale la otra. Entonces, por eso es que nos preguntamos sobre propiedades, ¿no? La medida, la categoría, este tipo de propiedades combinatorias. ¿Qué pasa? Se cumple para los cardinales que están antes, los pequeños, los que están antes de 2 a la capa.
o, o no se cumplen. Entonces, pues de esto va el axioma de Martin, ¿no? Que va a tratar de responder a esa pregunta. Va a tratar de decir, no se vale, o no, sí se vale. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas? ¿No? ¿En qué parte del Funden podemos encontrar esto? Es la primera parte del capítulo 2. Déjame ver, combinatoria infinita. ¿De qué libro es? Del Kuhnen. Introduction to Independencia Proofs. Capítulo 2. Combinatoria infinita. Claro, el problema de leerlo es que está escrito, voy a apagar la presentación, está escrito de adelante para atrás, ¿no? O sea, ya les he platicado que cuando uno escribe matemáticas no las escribe como las piensas, ¿no? O más bien, no las escribes como las vas desarrollando. Entonces, puede que sea un poquito difícil, pero si le cachan a la idea de los dibujitos, entonces yo creo que sí se puede entender un poco más ya a la parte técnica, ¿no? Que sería esta de... Uh-huh. A mí siempre me gusta visualizarlo, ver quiénes son los conjuntos que estamos trabajando. Entonces, bueno, pues ahí aprovechen los dibujitos y pues revísalo bien, ¿va? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, y nos vemos mañana. Profe, yo tenía una duda. Aún, bueno, espero no ser medio menso, pero ¿aún hay trabajo respecto a el continuo? O bueno, la hipótesis. ¿Aún no hay trabajo? ¿Aún hay? O bueno, ajá, porque ve que si no se asume y salen un montón de cosas independientes, imagino que hay un montón de cosas de hacer ahí, pero Bueno, se introducen lo que se conoce como los axiomas de forcing, ¿no? Y pues sigue siendo un problema determinar el más aceptado. A ver, el axioma de Martin surge de manera más o menos natural cuando se está trabajando estos tipos de problemas. Entonces, surge lo que se llama el Proper Forcing Axiom, PFA, y pues pareciera ser que este es el axioma que viene a resolver el asunto. Entonces, el PFA nos debería de decir cuánto vale 2 a la left 0, o sea, el continuo. Nos debería de decir cuánto vale. El problema es que todavía no se sabe cuánto, ¿no? Entonces, bueno, hasta donde yo me quedé todavía no sabíamos. Ya sabemos que PFA nos va a decir el tamaño del continuo. Esa es una buena manera de decirlo. Ya sabemos que PFA nos va a decir el tamaño del continuo, pero todavía no sabemos cuánto. Entonces, pues la gente está trabajando para saber cuánto. Si esto resulta correcto, pues que nos digan, no, pues que el continuo vale al F3. Pues ya, problema resuelto, ¿no? Y bueno, y bueno, luego viene la cuestión. Y pues, ¿y PFA es aceptable? ¿Es aceptable como axioma? Pareciera que sí, pero bueno, por culpa de los teoremas de incompletud de Gödel, pues nunca vamos a acabar la cadena, ¿no? Entonces, pues esa sería la respuesta a tu pregunta, ¿no? Que si todavía se está trabajando,
Sí, todavía se está trabajando con respecto al continuo. A determinar el tamaño del continuo bajo proper forcing action o bajo otros axiomas, ¿no? Porque pues no es el único axioma que se trabaja. Entonces sí se investiga el tamaño del continuo bajo diferentes axiomas. Bueno, pues ya terminamos y nos vemos mañana.